Eva había llegado al salón del baile con la esperanza de que, por una noche, el peso de los 110 kilos que cargaba en su cuerpo fuera solo una medida de su presencia, no de su condena. Cuando la música se detuvo y la seguridad la empujó fuera del escenario, la voz de Marcos resonó como un martillo. Déjate de eso y no asustes a la gente. Aquellas palabras golpearon a Eva más fuerte que la carcajada de toda la escuela, que se había reunido para ver cómo la niña de la zona pobre era humillada bajo una lluvia de pintura roja. Los hijos de la élite local necesitaban un espectáculo. Así la directora del instituto, acompañada de su hija Sandra, lanzó a Eva al centro del salón, donde los fans de la nueva generación de influencers la rodearon con teléfonos encendidos, grabando cada lágrima que caía de sus ojos. Sandra, con una sonrisa de porcelana, susurró a Marcos mientras apuntaba el móvil. Mira cómo sufre. Será viral. La pintura se adhería a la piel de Eva como una segunda capa de vergüenza, borrando cualquier rastro de esperanza que quedara en su rostro. Cuando la música volvió a sonar, la luz de los focos iluminó la escena. Una chica de talla ente, con el vestido desgarrado y la cara cubierta de rojo, de pie frente a la puerta de salida mientras el sonido de los aplausos se mezclaba con los gritos de burla que surgían de los autos de lujo estacionados fuera del gimnasio. En ese mismo instante el móvil de Eva vibró. Un mensaje anunciaba que el video de su humillación ya había superado los 10.000 visualizaciones. El corazón de Eva se partió en dos. Sabía que la casa donde vivía estaba hipotecada al padre de Sandra, que la familia de la chica de la élite había vendido la granja familiar para pagar deudas, y que ahora ella, sin dignidad y sin futuro, llevaba la marca de un monstruo de clase. Las miradas sarcásticas de sus antiguas amigas la siguieron hasta la verja del colegio, donde la lluvia golpeó su rostro, y el reflejo de los faros de los coches lujosos se dibujó en el charco bajo. Sus pies, en lugar de caer en la desesperación, una frialdad meticulosa se apoderó de sus venas. Eva comprendió con la claridad de un filo de cuchilla que en aquel pueblo solo los delgados, los ricos y los mentirosos sin escrúpulos poseían el derecho a la felicidad. Se limpió la pintura de los gruesos cristales de sus gafas, jurando que nunca volvería a permitir que la trataran como basura. Cada segundo de esa humillación se transformó en un ladrillo del plan que se acumulaba en su mente más rápido que el dolor. Eva recordaba cada mentira que sus padres habían escuchado de los políticos del municipio, cada soborno que la ciudad había intentado enterrar bajo capas de silencio. Sabía que esas verdades ocultas serían su escalpelo, la herramienta con la que cortaría la arrogancia de los que la habían degradado. Con la lluvia como testigo, se prometió a sí misma que la próxima vez que el poder se pusiera a bailar, ella sería quien marcara el ritmo. No sería una víctima más, sería la sombra que devoraría la luz de los que con sus sonrisas falsas y sus autos relucientes creían que el mundo les pertenecía. En ese instante, el eco de sus pasos resonó como una sentencia. La venganza de la clase oprimida había comenzado, y Eva, ahora más fuerte que nunca, estaba dispuesta a escribirla con sangre, sudor y la fría precisión de la justicia que nunca antes había conocido. El funcionario entró en el diminuto cuarto que Eva compartía con su madre, una puerta chirriante que parecía anunciar la llegada del juicio final. Con una sonrisa de papel y una carpeta bajo el brazo, anunció el desalojo y el bloqueo del becario, justificando todo con la supuesta deuda del difunto padre de la joven. En la puerta de la entrada, el padre de María, un hombre de mirada áspera y cigarro siempre encendido, lanzaba la ropa de su hija al barro del patio, como si cada prenda fuera una ofrenda a la injusticia que había construido sobre sus vidas. Sabía, con la frialdad de quien ha vendido su propia sangre, que Eva no tenía a quien acudir. La red de favores y chantajes que sostenía el pequeño pueblo la había dejado sin defensa alguna. El banco, con su voz mecánica y sus correos electrónicos amenazantes, anunciaba la subasta inmediata del resto del patrimonio familiar, el único escudo que había mantenido viva la esperanza de Eva de terminar sus estudios de derecho. La joven quedó inmóvil en la acera, observando cómo extraños se acercaban a sus pertenencias,
tocándolas con la indiferencia de quien no reconoce la dignidad ajena. A su alrededor, antiguos compañeros pasaban en lujosos descapotables, gritando insultos que perforaban el aire como cuchillos. «Pobre de ti sin futuro, una basura». Cada palabra era una llama que quemaba la piel de Eva, pero también avivaba la furia que se había gestado bajo el manto de la resignación. El nombre de Eva desapareció de la lista de estudiantes, borrado por los hilos invisibles que el padre de Marcos, el rector del campus, había tejido con la precisión de un cirujano. Cada firma del funcionario en los documentos que le entregaban le arrancaba una fracción de ilusión, dejando al descubierto la cruda realidad de un sistema que devora a los débiles para alimentar a los poderosos. Sin embargo, Eva no dejó de registrar rostros, números de cuenta y fechas, consciente de que la maquinaria que la aplastaba podría algún día colapsar bajo su propio peso. Con el corazón golpeado por la desesperación, pero sin la voluntad de claudicar, Eva se volvió una sombra en su propia ciudad, tratada como una leprosa, mientras los demás se afanaban en sus lujos. En lo más profundo encontró una calma extraña, la serenidad de quien ha perdido todo y ya no teme a los golpes de una élite sin alma. Comprendió que la montaña de poder local había usado su ingenuidad como velo para sus fechorías, planeando dejarla en el desagüe mientras erigían allí sus exclusivos condominios. Cada ladrillo que se levantaba sobre su ruina era un recordatorio de la traición, pero también una señal de que la codicia tiene límites. Eva, ahora sin nada que perder, empezó a trazar una ruta de resistencia. No buscaba venganza, sino exposición. Quería que cada documento, cada número de cuenta, cada firma corrupta quedara al descubierto en los medios, que la comunidad viera la cara del monstruo que había alimentado su propia decadencia. Sabía que el precio sería alto, que la vida seguiría siendo una lucha constante contra la indiferencia, pero la llama que ardía en su interior era más fuerte que cualquier amenaza. En la penumbra de su calle, bajo la lluvia que empapaba sus zapatos rotos, Eva prometió que el silencio que la había aplastado sería roto, y que el grito de los oprimidos resonaría más allá de los muros de la injusticia. En la penumbra de los pasillos del tribunal de la capital, la luz fluorescente parpadeaba como un latido enfermo que marcaba el ritmo de una guerra silenciosa. Iwa Kowalska, con la cara cubierta de sudor y el uniforme de la empresa de limpieza que la había engullido en una promesa de trabajo honesto, empujaba el carrito de mopas como si fuera el único menasta, puente entre la miseria y sus sueños de derecho. Cada mañana, antes de que los magistrados se acomodaran en sus sillones de terciopelo, ella ya estaba allí, frotando los azulejos de los baños de los jueces, escuchando el eco de sus risas arrogantes y sus palabras vacías. A unos cientos de metros, en los lujosos salones del club político, Sandra Vázquez y su socio Marcin Nowak brindaban con champán barato, proyectándose como la élite que algún día gobernaría la ciudad. Sus sonrisas se deslizaban sobre la mesa como cuchillos de plata mientras discutían acuerdos clandestinos con empresarios que vendían terrenos a la mafia del desarrollo urbano. Cada gesto era una señal de que el poder se había convertido en su juego de niños y que los ciudadanos de a pie eran meras fichas en su tablero. Iwa no era una víctima pasiva. Cada hoja que arrastraba del suelo, cada mancha que borraba, era una ventana a los secretos que esos hombres guardaban bajo sus trajes. Mientras los jurados firmaban sentencias, ella revisaba los expedientes abandonados, denuncias archivadas, pruebas manipuladas, contratos con cláusulas imposibles que favorecían a los mismos grupos de poder. Aprendió a leer entre líneas, a detectar la firma de la corrupción en la caligrafía temblorosa de un notario que había vendido su alma por un soborno. La noche en que llegó el sobre del banco, el papel crujió bajo sus dedos como una sentencia final. Era la notificación de embargo total, firmada por los mismos rostros que habían hundido a su padre en la bancarrota años atrás. El golpe fue brutal, pero en lugar de doblegarla, encendió la llama que llevaba tiempo latente. Cada desprecio que recibía, cada propina lanzada con desdén, se convirtió en la piedra angular de una determinación férrea. No necesitaba la belleza de una portada de revista, su arma era la mente afilada como una navaja forjada en los rincones húmedos del tribunal. Durante meses mientras la ciudad dormía,
Ewa copió, imprimió y archivó las transferencias ilegales que Sandra y Marcin manejaban con la impunidad de los que creen que la ley es su aliada. Cada documento era una pieza del rompecabezas que, una vez armado, derribaría el muro de impunidad que los había protegido. El ruido de las escobas contra el mármol se mezclaba con el latido de su corazón, marcando el compás de una revolución silenciosa. Cuando finalmente el día llegó, Ewa entró al salón principal del tribunal con la misma dignidad que cualquiera de los jueces que había limpiado. Con una carpeta bajo el brazo se plantó frente a la cámara del jurado y con voz firme reveló la red de sobornos, los acuerdos oscuros y los nombres que habían quedado ocultos tras el velo de la respetabilidad. La sala se quedó helada. Los murmullos se transformaron en gritos ahogados. Sandra intentó mantener la calma, pero sus ojos delataron el terror de quien ve su imperio desmoronarse. El veredicto fue implacable. Los acusados fueron arrestados, los contratos aniquilados, y la mafia del desarrollo quedó expuesta bajo la luz cruda de la justicia. Ewa, con los puños apretados, sintió el peso de la victoria, pero también la carga de la responsabilidad. Sabía que el sistema seguiría intentando recomponerse, que otros ocuparían los vacíos que ella había dejado. Pero en ese instante, los corredores del tribunal dejaron de ser un laberinto de sombras para convertirse en la ruta de una mujer que sin belleza ni privilegios había demostrado que la verdadera fuerza reside en la mente que se rehúsa a morir. Quan Svu, Masfuj, Koniek. Esas palabras resonaron como un trueno en la sala de audiencias cuando Eva, ahora fiscal jefe de Varsovia, irrumpió sin previo aviso interrumpiendo la arrogante defensa del padre de Sandra. El murmullo de asombro se apagó en un instante. Eva, erguida como una diosa de la justicia tallada en mármol, avanzó sin titubear hasta la barrera de seguridad, su mirada helada perforándola, atmósfera cargada de poder y corrupción. Los antiguos verdugos, ahora vestidos con trajes de seda y sonrisas de fachada, se quedaron paralizados ante la figura esbelta y elegante que se había convertido en la misma que una vez habían humillado brutalmente en aquel baile decadente, cuando la llamaban la gorda Eva. La cámara de los medios capturó cada segundo, y la luz de los flashes se reflejó en los rostros de la élite, que descubría con horror que su víctima había regresado como la jueza de su destino. Un juez al que ni el dinero ni las amenazas de sus patrocinadores políticos podrían comprar. El jefe de seguridad intentó bloquear el paso, pero Eva, con un gesto firme que destilaba autoridad, lo apartó de un movimiento seguro, como quien corta una telaraña de mentiras. Sin perder un segundo, se dirigió directamente al magistrado, dictando con voz de acero la orden de arrestar a todos los presentes. En ese instante, la casta de los intocables se desmoronó como una estructura de cartón. Los murmullos de miedo se convirtieron en un silencio sepulcral, y ninguno se atrevió a contradecirla. La opinión pública, alimentada por la transmisión en vivo, estalló en un clamor ensordecedor que la proclamó heroína, la mujer que había sacrificado una década de su vida para infiltrar y destruir el entramado corporativo que devoraba a los habitantes más vulnerables de la ciudad. Eva sintió como los últimos eslabones de sus complejos se quebraban, liberando una confianza que había sido estrangulada durante años. Cada paso que daba dentro del tribunal resonaba como un golpe contra la injusticia. Su respiración era un metrónomo de determinación, y sus ojos, ahora sin brillo de duda, miraban fijamente a los hombres que la habían vendido y traicionado. No había espacio para la compasión en su discurso. La verdad se desdoblaba en frases cortantes y precisas, desnudando la corrupción con la crudeza de una cuchilla afilada. Los testimonios de los testigos, antes manipulados por la presión de los poderosos, se derrumbaron bajo el peso de la evidencia irrefutable que Eva había reunido en los archivos secretos a los que había tenido acceso por su posición anterior. Cuando el juez, sin titubear, firmó la orden de detención, la sala estalló en una marea de gritos y protestas. Los guardias, ahora desorientados, intentaron contener el caos, pero la fuerza de la convicción de Eva era un imán que atraía la solidaridad de los ciudadanos que habían observado el proceso desde la calle. En los pasillos, los periodistas susurraban sobre la caída del imperio de la impunidad,
mientras la propia Eva, con la espalda recta y el corazón golpeando como un tambor de guerra, avanzaba hacia la puerta principal, sabiendo que aquel día marcaba el inicio del derrumbe definitivo de la red de explotación que había mantenido la ciudad bajo su sombra. No había vuelta atrás. El futuro de los oprimidos ahora dependía de la férrea voluntad de una mujer que tras años de humillación había emergido como la encarnación viva de la justicia implacable. Eva, con la mirada tan fría como el acero de la puerta de la sala de juntas, pronunció en voz baja la sentencia que había tardado años en gestarse. El fin de tu belleza. Ese susurro cayó sobre Sandra, que se arrodilló en el lujoso tapete de su mansión, la misma alfombra que antes había sido testigo de sus fiestas decadentes y de los cientos de millones que había. Destapado en cirugías y ahogado, cada lágrima que intentó escupir se transformó en un clamor desgarrado, mientras sus manos temblorosas buscaban aferrarse a un pasado que se deshacía como papel mojado. Los guardias, con la rigidez de una sentencia, le entregaron la orden de desalojo, y la mujer cayó de rodillas, incapaz de sostener la dignidad que había vendido al mejor postor. Eva cruzó la estancia sin mostrar ni una sombra de compasión. Cada paso resonaba sobre el mármol que había visto más mentiras que juramentos, y su rostro permanecía imperturbable, como si el tiempo le hubiera arrancado la capacidad de sentir el dolor ajeno. A su alrededor los ecos de años de vigilias nocturnas, de limpiezas de baños judiciales y de documentos empapados en sudor y lágrimas se fundían en un silencio que pesaba más que cualquier grito. En la puerta de la entrada los agentes de policía esposaban a Marcos, el socio de Sandra, mientras los micrófonos de los medios capturaban el estruendo de la caída del imperio más grande de la región. Los camiones de transmisión se alinearon frente a la mansión, sus luces parpadeantes anunciando al mundo la ruina de los que habían jugado con la vida de los demás, como si fueran fichas de un tablero. La cámara enfocó a Eva, que observó a sus antiguos compañeros de escuela, ahora encogidos bajo la sombra de la justicia, temerosos de acercarse a la mujer que había sido la víctima y ahora la verdugo. Su mirada, tan impenetrable como el acero de la puerta que había cerrado detrás de ella, dejó claro que el perdón no era una opción. El recuerdo de los abusos sufridos había convertido su corazón en él, un cementerio de esperanzas rotas. Con una mano temblorosa pero firme, Eva tomó el viejo diploma de su padre, aquel que había colgado en la pared como símbolo de una promesa incumplida, y una fotografía del baile de graduación, testimonio de la inocencia que alguna vez había poseído. No necesitaba más pruebas para demostrar que la justicia, aunque tardía, había llegado. Al girar la espalda, la mansión se desplomó en un estruendo de cristales rotos y muros que se derrumbaron bajo el peso de la corrupción. El sonido de los escombros resonó como una sinfonía de retribución, una canción que marcaba el fin de una era de explotación y de juegos de poder sin escrúpulos. Eva abrió la puerta de la limusina que la esperaba. El motor rugió con una fuerza que parecía latir al ritmo de su propio corazón. Al cerrar la puerta tras de sí, el sonido metálico quedó atrapado en el aire, como un eco de la libertad que había buscado desde la época de la escuela secundaria. La limusina se deslizó por la carretera, dejando atrás la ciudad que había sido testigo de sus lágrimas, de sus noches en vela y de la sangre derramada en los tribunales. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia un futuro que, aunque incierto, estaba libre de la sombra opresora que había marcado su pasado. En el espejo retrovisor, Eva vio cómo la silueta de la mansión desaparecía, reducida a un montón de ruinas que ya no podían atrapar a nadie. La carretera se extendía infinita, y con cada giro del volante sentía que el peso de los años de dolor se aligeraba. No había gritos, no había venganza sangrienta, solo el silencio de una mujer que había reclamado su dignidad con la misma frialdad con la que había pronunciado la sentencia final. El motor rugía, la noche se cerraba sobre ella, y la canción de la libertad, esa melodía que había escuchado por primera vez en el último examen de bachillerato, se convirtió en el himno de su nueva vida. La ciudad se había convertido en una fosa de recuerdos rotos, donde los rascacielos de cristal que una vez alzaron el orgullo de la élite, ahora yacían bajo una lluvia ácida de denuncias, confiscaciones, y la única luz que persistía era la de los focos policiales que escudriñaban los callejones donde antes se celebraban los banquetes de los poderosos. Sandra Valverde, cuyo nombre había sido sinónimo de lujos imposibles y sonrisas de porcelana,
Caminaba arrastrando los pies bajo la lluvia de escombros, mientras el eco de sus tacones rotos se mezclaba con el crujido de los cubos de basura que ahora debía empujar. A su lado, Marcos Ortega, el antiguo magnate inmobiliario, llevaba la cabeza gacha, con la piel curtida por la exposición a la intemperie y los puños endurecidos por el peso de los sacos de cemento, que había aprendido a cargar cuando sus contratos fueron aniquilados por la justicia que él mismo había sobornado. Cada paso que daban sobre el asfalto agrietado era un recordatorio mordaz de la caída. Los neones del Banco de la Capital, que una vez anunciaban intereses imposibles, se habían apagado para siempre, dejando un vacío que sólo el silbido del viento podía llenar. Los tribunales, antes salas de poder donde la corrupción se vendía al mejor postor, ahora resonaban con voces de jueces que habían sido arrastrados del abismo de la impunidad y obligados a dictar sentencias contra sus antiguos benefactores. La ironía de la justicia invertida no escapaba a la mirada cansada de los ciudadanos que observaban el espectáculo desde las sombras. La familia de Marcos, que había disfrutado de mansiones y vacaciones en el Caribe, se vio obligada a empacar maletas de desesperación y buscar refugio fuera del país, solo para encontrarse con que Eva Martínez, la hermana menor convertida en guardiana de los archivos bancarios, había bloqueado sus pasaportes y congelado cada cuenta con la precisión de un cirujano. Eva, ahora la encarnación de una nueva moralidad que se alimentaba del sacrificio de los caídos, fundó una organización benéfica para niños víctimas de la guerra contra la codicia, recibiendo elogios que Sandra jamás habría imaginado alcanzar en su mundo de espejos. La ironía se volvía un puñal más afilado cuando Eva, con su sonrisa de acero, recuperó cada activo que había sido arrebatado, mientras los antiguos tiranos se arrastraban por los rincones de la ciudad, condenados a vivir entre los desechos que una vez habían despreciado. Sus nombres fueron borrados de los registros, sus rostros cubiertos por la niebla del olvido, y sus legados se redujeron a historias susurradas por los vendedores ambulantes que con voz rasposa recordaban cómo la avaricia había sido su propia tumba. La gente empezó a referirse a ellos como los gusanos del Rimstock, una metáfora cruda que encapsulaba su descenso a la inmundicia de la historia, donde la única redención posible era la desaparición completa. Eva, por su parte, desapareció entre los reflectores de una vida renovada, dejando atrás una estela de luz que cegó a los que aún intentaban aferrarse a los fragmentos de su antigua gloria. En la penumbra de la metrópolis, los pasos de Sandra y Marcos resonaban como un lamento constante, una sinfonía de fracaso que recordaba a todos que el poder sin conciencia es una llama que se consume a sí misma, y que la verdadera justicia, aunque a veces se vista de venganza, siempre encuentra su camino para arrastrar a los culpables a la fosa más profunda, donde la historia los mantendrá bajo tierra sin posibilidad de resurgir.